Buenos días, bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde analizamos la economía digital con mirada crítica y contexto global. Diciembre inicia con un escenario marcado por un fuerte retroceso en las principales criptomonedas. El Bitcoin cae con fuerza después de un incidente en JR Finance que reavivó las dudas sobre la liquidez en DeFi y desencadenó una ola de liquidaciones en plena sesión asiática. El mercado intenta estabilizarse mientras crecen las expectativas sobre la próxima decisión de la Federal. Comenzamos con nuestro termómetro. Diciembre inicia con un tono inesperadamente tenso. El Bitcoin cae con fuerza y las altcoins acompañan el movimiento, justo y cuando el mercado buscaba un cierre de año más estable. En las primeras horas de la sesión asiática, el precio de Bitcoin registró una caída abrupta hasta situarse alrededor de $86,000, un nivel que refleja no solo la presión de venta puntual, sino la acumulación previa de posiciones apalancadas. El detonante fue un informe y la propia investigación pública de JR Finance sobre un incidente en uno de sus pools ligados al White ETH. Según las averiguaciones preliminares, una vulnerabilidad permitió la acumulación masiva y no autorizados de tokens YATH, inundando el pool con suministros inválido y en la práctica erosionando la confianza en los activos que garantizan ese mercado. Cuando un respaldo que se supone que es estable deja de serlo, los participantes que operan con margen tienden a buscar salida rápida. Esa búsqueda masiva de liquidez colapsa en los precios y provoca lo que técnicos llaman una cascada de liquidaciones. Las cifras son claras. Durante la mañana se eliminaron cerca de 646 millones de dólares en posiciones apalancadas a nivel global. Informes on-chain y datos de liquidaciones muestran que Binance, Hyperliquid y Bybit registraron cada uno más de 160 millones de dólares en órdenes liquidadas. Casi el 90% de esas posiciones eran largas. En términos operativos, esto significa que traders que apostaban a la continuidad del alza vieron sus márgenes reducidos y el exchange procedió a cerrar sus posiciones para cubrir pérdidas, alimentando una ola vendedora que pasó de los derivados al mercado spot. El impacto no solo se limitó a Bitcoin. Ethereum cayó más de un 6% y otras altcoins de alta capitalización como XRP y Solana experimentaron retrocesos superiores al 7%. La menor liquidez en ventanas de baja actividad, como la madrugada asiática, amplifica los movimientos. Un bloque de órdenes de tamaño medio puede mover el mercado con más facilidad que sesiones de mayor profundidad. A esto se suma la fatiga del mercado tras un mes de noviembre con fuertes retrocesos. El descenso acumulado de Bitcoin en noviembre supera el 16%, lo que dejó a muchos participantes con márgenes ajustados y sin margen para absorber otro shock. Desde la perspectiva macro, el episodio complica la lectura. En las últimas semanas, las expectativas sobre recortes de tasas en la Reserva Federal habían mejorado y los mercados de riesgo habían mostrado signos de recuperación. Sin embargo, un evento de riesgo operacional en el DeFi demuestra que la fragilidad de ciertas infraestructuras puede neutralizar incluso señales macro favorables. Además, en la conversación política reciente aparecen declaraciones públicas que alimentan la especulación sobre la futura cúpula de la Fed, lo que añade ruido a las decisiones de inversión. Y Hyperliquid ejecutó un nuevo desbloqueo de tokens destinado a desarrolladores. Analizamos su tamaño en el mecanismo y por qué su estructura financiera despierta interés en mercados volátiles. El equipo de Hyperliquid confirmó la ejecución de un desembolso programado que corresponde a 1,75 millones de tokens HYPE, valorados en más de 60 millones de dólares al momento de la operación. Es importante enmarcar esta cifra, ya que en noviembre del 2024 la plataforma ya había efectuado
un desbloqueo de magnitud muy superior, alrededor de 270 millones de tokens, que según una estimación del mercado de entonces representó una movilización comparable a varios miles de millones en valoración. En ese contexto, el pago a desarrolladores de ahora se entiende como un tramo contractual previsto en el candelario del vesting del proyecto. Lo que distingue a Hyperliquid frente a muchos emisores es su estructura de capital. Sin financiación externa de capital de riesgo, la plataforma no arrastra la presión típica de inversores institucionales en los primeros estadios que buscan salidas rápidas. En su lugar, la dinámica de oferta y demanda queda más centrada en la comunidad, la tesorería del proyecto y las decisiones del equipo. Según datos on-chain y comunicaciones públicas, alrededor del 75% de los tokens liberados se conservaron en reservas o fueron estaqueados para apoyar la gobernanza y la liquidez. Un 23% de la porción liberada se vendió, pero la mayor parte mediante acuerdos OTC con contrapartes como Flowdesk, una práctica que evita impactar directamente el precio en mercados abiertos. En un mercado hoy comprimido por volatilidad, cualquier flujo adicional hacia el mercado abierto puede amplificar caídas. La estrategia de Hyperliquid buscó minimizar ese riesgo mediante ventas controladas y reservas, además de su reinversión en programas de recompra que en teoría apuntan a sostener el valor. Los analistas que siguen el proyecto destacan dos puntos. Primero, la eficiencia operativa de un equipo reducido y la política de autofinanciación que permite ejecutar recompras sin dependencia externa. La reacción del precio a corto plazo fue volátil. Hubo una corrección inicial que se estabilizó con una recuperación lateral, lo que sugiere que el mercado percibió el movimiento como técnico y previsto, más que como una señal de debilidad. Y la Fed detiene su programa de endurecimiento cuantitativo. Explicamos qué significa eso para la liquidez global y por qué afecta también al mercado cripto. El anuncio que la Reserva Federal pone al fin del denominado endurecimiento cuantitativo, que es el proceso por el cual permitió que y valores sin plazarlos, reduciendo así su balance, marca un ajuste en la normalización de la política monetaria. En la práctica, desde el 1 de diciembre, la Fed dejará de permitir que su cartera se contraiga y procederá a reinvertir los ingresos por los vencimientos, estabilizando el tamaño de su balance. ¿Pero por qué importa? Porque el endurecimiento cuantitativo había sido una fuerza que drenó liquidez del sistema financiero. Menos liquidez suele traducirse en condiciones más tensas para activos de riesgo. Detener ese proceso significa, en términos sencillos, que habrá algo más de soporte estructural para los mercados de bonos y para otras clases de activos. No es lo mismo que una bajada de tipos, pero es un gesto hacia una gestión más cautelosa del equilibrio entre lucha contra la inflación y estabilidad financiera. Para los mercados cripto, la señal es doble. Por un lado, la Fed, que estabiliza su balance, reduce el riesgo de tensiones abruptas en la renta fija que podría trasladarse a activos marginales. Por otro lado, mientras los tipos sigan en niveles elevados, la primera de riesgo exigida por los inversores no desaparece. En resumen, el cese del endurecimiento cuantitativo atenúa un factor de riesgo, pero la sensibilidad del mercado a noticias idiosincráticas como la crisis de JR Finance sigue siendo alta. Y Pekín vuelve a endurecer la postura y advierte sobre la reaparición de especulación. Explicamos alcance y diferencias regionales. El Banco Popular de China, junto a otras agencias, sostuvo que la especulación en monedas virtuales ha resurgido y lanzó un nuevo llamado a reforzar medidas contra actividades financieras ilegales relacionadas con criptomonedas. El foco de preocupación se centró en las monedas estables. Las autoridades argumentan que en su forma actual muchas no cumplen con requisitos esenciales
de identificación de clientes ni con estándares anti-money laundering, lo que hace vulnerables a usos ilícitos como el blanqueo de capitales y transferencias transfronterizas no reguladas. Recordemos que Pekín mantiene una prohibición amplia sobre el comercio y la minería desde el 2021. Sin embargo, la cadena de suministro global de minería y la innovación en servicios de pago han creado matices. Hong Kong, por ejemplo, en el 2025 avanzó en la concesión de licencias para emisores de monedas estables, lo que muestra un enfoque regional distinto que busca fomentar la innovación con supervisión. La reprimenda de las autoridades chinas añade presión sobre empresas y usuarios que operan en jurisdicciones conectadas con China y puede generar una mayor fragmentación regulatoria a nivel global. En términos prácticos, para los mercados, cualquier endurecimiento o campaña de control reduce la liquidez de ciertos mercados locales y puede generar flujos de comercio internacional de criptoactivos. Además, a nivel técnico, aunque China tiene una participación del orden del 14% en la tasa de hash global, según datos recientes, la prohibición y las medidas regulatorias cambian continuamente la geografía de la minería, con migraciones que afectan costos y seguridad de la red. Y BlackRock vuelve a mover el tablero. La compañía reconoce que los ETF de Bitcoin no solo superaron expectativas iniciales, sino que hoy son su mayor fuente de ingresos. Esta declaración cambia la lectura institucional del sector y abre una discusión profunda sobre el futuro de la tokenización. Durante su intervención en la Blockchain Conference Brasil, Cristiano Castro, director de desarrollo de negocios de BlackRock, ofreció una de las declaraciones más significativas del año para la industria financiera. Los ETFs de Bitcoin son actualmente la mayor fuente de ingresos de la compañía. El comentario tomó por sorpresa incluso a la propia firma, que esperaba un buen desempeño de sus productos, pero no una nominancia tan acelerada dentro de su portafolio. Castro explicó que Bitcoin ya se encuentra plenamente integrado en el sistema financiero global, al punto de figurar en las carteras institucionales con la misma naturalidad que activos más tradicionales. Los ETF, según dijo, fueron a la puerta de entrada definitiva para bancos, aseguradoras y fondos de pensiones que necesitaban un vehículo regulado para exponerse al activo. El Ejecutivo también proyectó un cambio estructural en los mercados financieros. En un plazo de 5 años, la tokenización será lo suficientemente amplia como para que las bolsas operen 24 horas al día, 7 días a la semana y que cualquier inversionista pueda comprar activos digitales desde cualquier parte del mundo sin barreras operativas. Esto implica una transformación profunda en los modelos de intercambio, custodia y liquidación. Uno de los datos más potentes aportados por Castro fue la magnitud alcanzada por el IBIT en el ETF de Bitcoin de BlackRock en Estados Unidos y su contraparte en Brasil, IBIT 39. Ambos productos combinados llegaron a niveles cercanos a los 100 mil millones de dólares en asignación, ubicándose entre los activos financieros más demandados del año. La señal para el ecosistema es clara. Si la mayor gestora del mundo reconoce a Bitcoin como una de sus líneas más rentables, la opción institucional entra en una fase distinta. Aunque el mercado hoy atraviesa un momento de tensión por factores macro y eventos internos del sector, la perspectiva de largo plazo se vuelve más difícil de ignorar para los grandes capitales. Y en Estados Unidos, la plataforma de predicciones Kalshi enfrenta una nueva demanda colectiva. Los usuarios aseguran que la empresa opera apuestas deportivas sin licencia y disfrazadas de mercados financieros. Kalshi niega esta acusación y afirma estar bajo supervisión directa de la CFTC. La demanda presentada en Nueva York, 7 usuarios acusa a Kalshi de promocionar su plataforma como un mercado de predicción regulado
cuando, según los demandantes, estaría operando apuestas deportivas sin ninguna licencia estatal. El argumento principal sostiene que la empresa establece las probabilidades y actúa como creador de mercado en contratos vinculados a resultados deportivos, lo que en la práctica coloca a los usuarios en una posición desigual frente a un operador con información superior y herramientas más avanzadas. El Buffet Life Car Racer, que representa a los consumidores, afirma que Kalshi se ha enriquecido injustamente y que la estructura de sus contratos transforma operaciones binarias en apuestas unilateralmente ventajosas para la plataforma. Aunque la demanda no detalla pérdidas concretas de los 7 usuarios que le interpusieron, sí señala que desconocían la supuesta falta de licencias y la naturaleza real de las operaciones. Cachi respondió rápidamente. Su cofundadora, Luana López Lara, afirmó que las acusaciones revelan un entendimiento fundamental erróneo del funcionamiento del mercado. Sostiene que la compañía opera como cualquier bolsa financiera regulada, con creadores de mercado compitiendo entre sí y que todo el modelo está supervisado por la Comisión para el Comercio de Futuros de Productos Básicos, el organismo federal responsable de regular derivados y mercados de futuros, y que bajo su marco los contratos de eventos son considerados swaps financieros, no apuestas. El escenario se vuelve más complejo por decisiones recientes en tribunales de Nevada y otros estados. Un fallo adverso dictaminó que los contratos basados en resultados deportivos no pueden clasificarse como swaps, lo que significaría que Kalshi no está amparada por la jurisdicción exclusiva de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos y sí requiere licencias estatales. La empresa solicitó una orden de emergencia para frenar la entrada en vigor de esa resolución. Hoy hay por lo menos 5 casos en curso en distintos tribunales del país, todos destinados a definir si los mercados de predicción deben considerarse inversión financiera o apuestas reguladas a nivel estatal. Según aspectos legales, la decisión final podría reconfigurar completamente el futuro de plataformas similares. Y revisemos ahora las noticias rápidas que también están moviendo el ecosistema en las últimas horas. En Brasil, Bitcoin Reserve anunció una nueva infraestructura dedicada a fortalecer el acceso institucional a activos digitales. Su objetivo es consolidar reservas locales y facilitar operaciones para bancos y empresas interesadas en custodiar Bitcoin de forma regulada. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump presentó una iniciativa, Mission Genesis, un programa que convoca a 40.000 científicos para acelerar el desarrollo de inteligencia artificial con apoyo directo de grandes compañías tecnológicas. La Casa Blanca afirma que será una de las inversiones científicas más ambiciosas del país en la próxima década. Y Kazajistán confirmó una inversión de $300 millones en proyectos relacionados con criptomonedas. Incluso en un contexto de caída generalizada del mercado, el país busca posicionarse como centro regional para minería y servicios de infraestructura digital, aprovechando su acceso energético. Y el Reino Unido, las autoridades anunciaron que a partir de enero del 2026 será obligatorio reportar todas las operaciones con criptomonedas, con multas que pueden llegar a 300 libras por incumplimiento. La medida forma parte del esfuerzo para cerrar brechas fiscales y mejorar la trazabilidad de activos digitales. En Israel, el Banco Central informó que reforzará la supervisión de monedas estables como parte de la hoja de ruta hacia el shekel digital. Las nuevas formas buscan garantizar reservas consistentes y una gestión prudente de los emisores. Y en Japón, el gobierno aprobó una reducción del impuesto sobre las ganancias de criptomonedas a una tasa uniforme del 20%, con el fin de retener talento local y atraer volúmenes de negociación de vuelta al país.
Y así cerramos este episodio marcado por tensión en los mercados. El desplome de Bitcoin tras el incidente del JR Finance puso a prueba la liquidez global y desató una cascada de liquidaciones que golpeó a todo el ecosistema. Aún así, los factores macro siguen moviéndose. La Reserva Federal detiene su endurecimiento cuantitativo, China vuelve a vigilar de cerca las criptomonedas y las grandes gestoras como BlackRock continúan integrando activos digitales en su estructura financiera. En las próximas horas veremos si la volatilidad da paso a una estabilización o si el mercado profundiza las ventas ante la reunión monetaria en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.